correspondiente al lunes de la semana que laboralmente no empieza hoy, sino mañana. Pero es lunes 16 de septiembre del año 2024. Hoy se cumplen 214 años del comienzo de nuestra lucha de independencia, encabezada por el padre Miguel Hidalgo y Costilla, arengando a algún grupo menor en ese momento frente a lo que iba a ser el ejército o el grupo que comandaba Hidalgo, luego Morelos, buscando la independencia de lo que era en aquel entonces el virreinato de la Nueva España. Dice el refrán que unos son los que la corretean y otros son los que la alcanzan. El sacerdote o el padre Miguel Hidalgo no vio el fin de esa lucha que él comenzó, junto con otros patriotas y valientes luchadores en favor de la independencia. 11 años después, el 27 de septiembre de 1821, se consuma la independencia cuando el ejército trigarante, como he dicho en otras ocasiones, entra triunfal a la Ciudad de México, encabezado este ejército por Agustín de Iturbide. Posteriormente le entró el aire, como dicen algunos, y pretendió convertirse en un emperador Agustín I, que duraría pues muchos años, no los pocos que en realidad duró este efímero imperio. Posteriormente hubo otro, Maximiliano de Habsburgo, y que también fue efímera su presencia o su vida en nuestro país, o que era en aquel entonces ya el México independiente, y encontró su destino en el Cerro de las Campanas. Tenemos ahora una persona que intentó infructuosamente ser un nuevo emperador, versión Conasupo, pero la realidad exhibió su perversidad, su ignorancia, sus limitaciones y también su corrupción. Corrupción ya sea por comisión o por omisión al proteger a un buen número de corruptos, algunos de ellos familiares cercanos. Ahora bien, cuando usted esté viendo esta mañanera, es muy posible que el desfile, que es tradicional para el 16 de septiembre, ya haya terminado. Lo que he visto en este desfile, o lo que voy a ver, es algo que debe señalarse. Desde hace algunos años, no pocos, he afirmado que tenemos un ejército, unas fuerzas armadas de desfile. Y esto lo digo sin pretender ofender en lo más mínimo a las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Marina y a la Fuerza Aérea, y hoy a la Guardia Nacional. No es mi intención hacerlo, simplemente ser objetivo. Para todos aquellos que tienen un mínimo conocimiento de lo que es el combate a grupos delictivos que se operan y luchan de manera armada en contra del Estado en el país que sea, tienen de entrada una debilidad frente a las Fuerzas Armadas tradicionales y que son el soporte primario y fundamental del Estado. En México se ha trastocado esta situación. Resulta que los que actúan armados hasta los dientes, como dice la expresión coloquial, frente a un Estado que ha abdicado de su tarea fundamental, que es proveer de seguridad pública, que es el bien público por excelencia, a sus gobernados, tanto en su integridad física como en sus bienes materiales. Hoy, el ejército
más que en cualquier otro año o en otra celebración, ha exhibido una serie de equipos, armamento, integrantes de cuerpos de élite, le llaman ellos, pero que jamás los vemos en los meses que transcurren de este 16 de septiembre al que vendrá dentro de un año exactamente. Preguntándole alguna vez a un militar, y de ahí tomé la expresión que comenté hace un momento, y le dije: mi general, ¿a qué se debe esto? Me dice: licenciado, es que tenemos un ejército que es un ejército de desfiles. Le digo: tenía yo la sospecha, pero con sus palabras y con la experiencia que tiene usted, confirmo eso. Pero hay algo más, me dice. Hay algo más, ojalá no más quedar ahí. Se ha conformado o construido un ejército de desfile que es aplaudido por miles de mexicanos, no solo en la Ciudad de México, sino en decenas de ciudades en el país, pensando que esas fuerzas armadas que ahí desfilan, primero el ejército, la marina y volando la fuerza aérea, los van a proteger de la delincuencia o de grupos que pretenden socavar la estabilidad y reducir hasta acabar la viabilidad del Estado mexicano. No es así, me dice. Particularmente en este gobierno, lo que ha hecho el jefe de Estado y comandante supremo es prácticamente entregar esa capacidad para detener a esos grupos delincuenciales a ellos mismos. Por eso estamos hoy como estamos y padecemos lo que hoy padecemos. Me dice: usted, observador y con algo que conoce usted de esta cuestión de los grupos subversivos, utilizó él esa palabra, por su experiencia, por su preparación en algún otro país. Usted sabe que es criminal enviar a grupos de elementos de la tropa en unas camionetas sin protección alguna, cuando hoy mismo verá desfilar a transportes de tropa, tanquetas, que solamente son utilizadas y aparecen en un día como hoy. Tiene usted toda la razón, general, le dije. Hemos construido, pues, no obstante las dimensiones y la importancia de nuestro país, de este hoy sufrido México, que palidecemos o palidecen nuestras fuerzas armadas frente a países de América Latina con menos recursos, con menos capacidad económica y con un menor tamaño de su economía que no pocos países hermanos de Centroamérica y América del Sur. Somos, pues, me dice para terminar este enojoso asunto, un país que tiene un ejército de desfile, un ejército que para los viejos como yo, me dijo, es un ejército de pacotilla. Me quedé pensando días después en sus palabras y no menos debí aceptar que tiene toda la razón. Somos un país que ha conformado un ejército donde el gobierno civil, cobarde, tiene miedo de darle los recursos mínimos necesarios a las Fuerzas Armadas para cumplir con su deber constitucional. Les regatea el gobernante civil esos recursos, al grado tal de que hoy se ve la fuerza que tiene el crimen organizado en el campo, contra lo que suelen decir algunos demagogos. Nadie tiene una fuerza superior al ejército mexicano y a la Marina Armada de México y a la Fuerza Aérea. Sí, pero solamente sale a relucir y a ser exhibida esa fuerza los 16 de septiembre de cada año. Qué vergüenza, qué pena esto, decirlo y repetirlo. Hoy, nuestro ejército, nuestras fuerzas armadas en general, englobando ejército,
Marina Armada de México y la Fuerza Aérea y Guardia Nacional es un ejército o unas fuerzas armadas de pacotilla. Es más fácil que construyan algunas sucursales de un banco que debería estar cerrado desde hace muchos años, de un tren que no va a funcionar jamás, de un aeropuerto que quedará como lo que siempre ha sido desde hace más de 70 años, una base militar. Sin embargo, al bulto, al presidente Conó, eso no parece importarle. México requiere imperativamente y a la brevedad posible utilizar la fuerza que tiene el ejército, la marina, la fuerza aérea y la Guardia Nacional para acabar con esos grupos delincuenciales que se le han subido a las barbas, como se dice, al Estado mexicano. Duele ver cómo miles de ciudadanos aplauden el paso de las tropas, los vitorean. Sin embargo, qué engañados están cuando se trata de combatir a los delincuentes. ¿Ha visto usted las imágenes de una pick-up sin protección alguna? Van 10 o 12 elementos, un pelotón más el comandante del pelotón, inermes ante la delincuencia. Eso es criminal y es algo que debemos señalárselo a este presidente de pacotilla que tenemos. Hay que acabar con esa situación. Y la pregunta sería, ¿tiene la decisión, la valentía y la firmeza y la comprensión de la gravedad del problema la anticientífica, que en un pequeño sondeo que hice dijeron que era mejor la anticientífica que la emperatriz Claudia I? Por lo tanto, le regreso lo de la anticientífica. Qué peligro para México, para su futuro, para las nuevas generaciones, y qué falta de pundonor y de valentía de este cobarde que tenemos al frente del Estado mexicano. Lástima, pues, que nuestro desfile es para desfiles, no para combatir a los que amenazan la seguridad nacional y con una capacidad de fuego que en un determinado momento, aunque me digan que las Fuerzas Armadas tienen más capacidad de fuego que ellos, solamente la vemos, esa capacidad, cada 16 de septiembre. Una más de las tragedias de este sufrido México. Gracias y nos vemos mañana, martes 17 de septiembre del 2024. Gracias otra vez.